Va a estar muy lindo, domingo 24, de acá a dos semanas, algo muy lindo, y bueno, familiar. Ok, estamos en el segundo encuentro de estos 4 encuentros sobre el tema del Mashiach en las fuentes hebreas. El próximo encuentro va a ser el Mashiach y la era de Acuario, algo muy fascinante, con fuentes nuevas absolutas. Y el cuarto encuentro va a ser el verdadero Mashiach versus los falsos Mesías. Y el encuentro de hoy tiene que ver con un tema un poco oculto, secreto, que no hay mucho conocimiento de esto, pero tiene que ver muy relevante a nuestra actualidad y a nuestro entorno. Eso es lo que vamos a ver al final. Cómo esto se conecta con nuestro entorno directo. El tema es el Mashiach y las 10 tribus perdidas. El Mashiach y las 10 tribus perdidas. El arca perdida, todos lo hacemos, el arca perdida, la película, bueno. Esto es el Mashiach y las 10 tribus perdidas. ¿Sí? ¿Ah? ¿Vos sos de las tribus perdidas? Menos mal. Yo me perdí entre las tribus. ¿Qué? Te vamos a empezar a investigar qué son las tribus perdidas, cuál es la relevancia, cuál es la conexión con el tema del Mashiach, y si entre nosotros quiere decir no nosotros, que somos judíos comprobados, digamos, ¿sí? Si en nuestro entorno hay gente que es de las tribus perdidas. Yo tengo un grupo que estudia con ellos, de Merlo Moreno, y se adjudican que son de las tribus ellos. Se empezaron a investigar y no son de las tribus. Oh. ¿Qué? Sí, claro, están perdidas. Ellos se consideran que, obviamente, pero no de las perdidas. Y eso no lo saben ahora. Todos los que estamos acá, estamos ustedes. Ahora vamos a esto que aún no saben. No solamente. Ahora vamos a ver esto, ahora vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver. Esto vamos a ver. Entonces, en primer lugar vamos a ver el contexto histórico y después vamos a ver qué tiene que ver esto con el Mashiach. ¿Se encontraron alguna de las tribus perdidas? ¿Dónde están? Otras fotografías y documentación que tribus se descubrieron y ahora se reconvirtieron en el pueblo judío y ahora están en Israel. Esto vamos a ver nosotros. Van a ver rostros de pieles rojas, de incas, del Amazonas. Vos ves estos rostros y vos decís, esto puede ser. Sí. Los chinos, que subí un mail de que los chinos hay un pueblo. Vamos a ver, chinos es grande, vamos a ver exactamente, pero... Entonces, para empezar, vamos a empezar a hablar del tema. Vamos a empezar a desarrollar el tema. 12. Perdón, esto es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar. Israel y sí. Judíos, pero otros son 10 perdidos. Esto es lo que vamos a ver, y cómo detectamos hoy en día. Puede ser que tenga un origen, pero debería decir que se mantuvo y se preservó la cultura. Esto vamos a investigar. En principio, vamos a empezar de cero definiciones académicas. ¿Qué son las tribus? ¿Sí? Vamos a ir históricamente para tener un isván y un elemento conceptual. Abraham, hace 3.800 años, Abraham, nuestro patriarca, descubrió al Creador, el Creador lo eligió. Abraham lo eligió hace 3.800 años, le prometió la tierra de Israel y le dijo, armate un pueblo. ¿Qué es un pueblo? Un pueblo es una conexión entre las sangres. ¿Sí? Una familia, un pueblo es una familia de sangre. Vos y tus hijos y tus nietos van a ser herederos, van a ser los elegidos de Dios para una misión singular y los herederos de la tierra de Israel. Abraham tuvo Isaac, Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos y una hija, bien, y de esta familia, estas 12 personas son las que bajaron con sus familias a Egipto, de Israel se fueron a Egipto, y son la base del pueblo judío. Dios quiso que... Dijiste 12 hijos y una hija. Sí. 12 hijos y una hija. ¿Los hijos bajaron, la hija se quedó? No, la hija también fue. Entonces no. Sí, tal cual, pero las tribus es masculino. El judaísmo se decide por la mujer y la tribu por el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer da la esencia, el núcleo del ser humano. Y eso es si es judío o no judío. ¿Qué función determinada va a tener el pueblo judío? ¿Y dónde va a habitar? Ahora vamos a verlo. Eso depende del padre. El linaje va de acuerdo al padre.
y la esencia espiritual va de acuerdo a la madre. Esto es a partir del Sinai, antes del Sinai no era así. Después del Sinai fue así. Pero bueno, bajaron a Egipto y esas 12 personas, Jacob, Leví, Shimón, Yehudá, todas las tribus, Gad, Naftali, Gad, Asher, todas las tribus, armaron a su vez mini pueblos, a ellos, sus familias, armaron mini pueblos, cada una, si bien vinculada, pero cada una con su identidad espiritual, con su identidad física, y con un propósito y un rasgo de culturales y rasgos de personalidad excepcionales que Dios quería que esto sea. O sea, Dios en un principio pensó en su pueblo como 12 mini pueblos, cada uno con su identidad, y en el futuro iban a vivir en un territorio específico, con una tarea y una labor específica. Algunos ganaderos, otros comerciantes, quiere decir de trueque, ¿sí? Navíos mercantes, otros más árboles frutales, otros algún tipo de valor agregado tipo aceite. Cada tribu tenía su trabajo, su lugar específico en la tierra de Israel, y se casaban entre ellos, eran 12 mini pueblos que tenían su identidad. Con el transcurso del tiempo también se sumaron una 13ª tribu. ¿Cuál es la 13ª tribu? ¿Saben? Yosef es diferente, porque Yosef, los dos hijos de Yosef, Dios le dio la calidad, le dio la importancia como tribu. Pero hay una tribu de 13ª, la tribu de los conversos. Los conversos del pueblo judío, que no eran judíos, se hicieron por nacimiento o por elección. Uno es judío por nacimiento o por elección, como cualquier estado moderno, por nacimiento o naturalizado. La tribu de los conversos es una tribu también. Y en la época de la tierra de Israel, en la época del Mashiach, cuando venga el Mashiach, que después vamos a ver cómo se determina quién es el Mashiach, en qué parte de la secuencia del Mashiach estamos. Pero cuando venga el Mashiach, la tierra de Israel se va a dividir en 13 bloques. Y uno de esos bloques va a ser habitado por todos los conversos del pueblo judío. Tal cual. El número, ya que hablamos del número 13, el número 13 es muy positivo en el judaísmo, a diferencia de lo que se entiende convencionalmente, que el 13, martes 13, viernes 13, es mala onda, mal agüero, tipo. En el judaísmo 13 es muy importante, porque el 13 representa el esfuerzo individual del ser humano acercándose a Dios. El 13, ¿qué es? El Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, ¿qué es? Que el judío elige a Dios. El Brit Milá, Dios elige al judío, lo marca a fuego. El Bar Mitzvah, el judío elige a Dios. Es el 13. La tribu número 13ª es el converso. ¿Qué es el converso? Aquel que elige. No nació judío, elige ser judío. Con todo el compromiso que eso conlleva. Él eligió el 13. En el Bet HaMikdash, en el santuario, había 13 puertas. 13 puertas. Una para cada tribu y una para todos los conversos y no judíos que entraban al templo. El templo era abierto a cualquiera. De hecho, la intención de Dios era que todo el mundo entre al templo. Judíos no judíos, y que vean los milagros permanentes que allí se suscitaban, y que vean visualmente divinidad y se convenzan del poder de Dios. Y entraron por la puerta número 13. Pero bueno, esto es una digresión. Estas 12 tribus fueron esclavizadas en Egipto, salieron de Egipto, y Dios les entregó la Torá. La Torá indica que este pueblo se transforma en nación, o sea, un pueblo con ley. Un pueblo con ley es una nación. Y ya hay reglas. Hay reglas. Código civil, código penal, distribución de la tierra, herencias, etcétera, etcétera. Y al final de su vida, Moshe le hereda a Yoshua, esto pasó hace 3.300 años, el mandato de entrar a la tierra de Israel, conquistarla, habitarla y construir allí el templo y el reinado. O sea que el pueblo judío se desarrolla como un estado. De pueblo pasamos a nación, de nación pasamos a estado. Yoshua hace 3.200 años aproximadamente entra a la tierra de Israel y ahí comienza un periodo de 400 años. Esos 400 años el pueblo judío habitó la tierra, o sea, imagínense, masas de millones de judíos tenían que asentarse en la tierra, construir casas, empezar a trabajar la tierra, arar, cosechar, criar animales, comerciar, un desarrollo que les tardó varios tiempos. El pueblo judío estaba en un estado pre-estado, todavía no había un líder. El pueblo judío fue dirigido
por un tipo de personalidad que se llama Shoftim, jueces, que en realidad hacían todo, tenían el poder político, el poder religioso, el poder militar, todo era. 16 jueces hubo en la historia del pueblo judío en ese periodo, que vendría a ser desde el año 1200 antes de la era común hasta 800 antes de la era común. En ese periodo de 400 años el pueblo judío habitó esas tribus, las 12 tribus habitaron 12 territorios, 12 terrunios de la tierra de Israel, 12 bloques, y trabajaron. También empezaron los litigios, porque empezaron las herencias y los comercios y todo tipo de herramientas. Mientras tanto, el pueblo judío liberaba la tierra de Israel de sus enemigos, guerra con los filisteos, va, viene, hasta que llega el rey David, y el rey David liquida a todos los filisteos, libera la tierra de Israel, hace los planos para el Bet HaMikdash, su santuario, y el rey Shlomo, que es el hijo del rey David, construye el santuario. Y con esto se completa el círculo que Dios imaginó. Él imaginó 12 tribus en una misma tierra, coexistiendo, cada una con una labor espiritual singular, parte de un mismo pueblo, hermanados en toda la tierra de Israel, donde el epicentro y la capital es Jerusalén, con el santuario, la tierra de Israel liberada, el templo, que era el centro espiritual mundial, construido, y el rey nombrado, que era el rey Shlomo. Eso fue la generación número 15 de Abraham. Abraham fue la generación primera de judíos. Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, etcétera, etcétera, hasta la generación número 15. 15 en el calendario judío es la luna llena. El pueblo judío estaba en un estado espiritual de luna llena. ¿Esto qué significa? Todas las perfecciones había así por haber. En un estado espiritual absoluto, de unidad y comunión interior increíble, a tal punto que naciones enteras se entregaban y se querían convertir al pueblo judío, que nunca pasó en la historia, que el rey Shlomo con su poder, sin hacer nada, conquistaba naciones sin ir siquiera, las naciones se entregaban absolutamente. Cada judío estaba en un estado espiritual de profeta, y se veía en el rostro de cada judío y judía divinidad a tal punto que las bestias salvajes no lo atacaban. ¿Por qué un animal puede atacar a un ser humano? Únicamente porque el ser humano se parece a un animal. El animal se come. ¿Qué quiere decir animal? Animal quiere decir que sus instintos prevalecen sobre él. El pueblo judío, el rostro brillaba e iluminaba donde el intelecto apagaba las pasiones. Por lo tanto, los animales, las fieras salvajes, no los atacaban. Y todos los pueblos veían este nivel de espiritualidad y querían ser como pueblo judío. Hasta acá todo muy hermoso. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. El poder absoluto corrompe absolutamente. El rey Shlomo también se corrompió. Y muy mal. La Torá le puso muchas limitaciones. Le puso al rey limitaciones en caballos, es decir, transportes, cuántos transportes puede tener, cuánto de plata puede tener y cuántas mujeres puede tener. Le puso limitaciones. Y Shlomo no cumplió y traspasó, tuvo todo el oro y plata que quiso, tuvo todo el transporte que quiso, todos los caballos que quiso, todas las mujeres que quiso. ¿Qué? Cumplió, nada más que transgredió. No transgredió, él lo hizo en el Shamaim, él lo hizo en alas del cielo, intentando decir, mirá, tengo tanto, la gente va a querer, pero no se puede. Consecuencia, Dios se enojó y lo sancionó. ¿Cómo lo sancionó? Todo esto está escrito y desarrollado en el libro de Reyes. Melahim 1 y 2, pueden leer, está en español, especialmente si quieren leer la traducción de la historia de Bnei Sholem, la historia de Bnei Sholem sobre la historia del Tanaj. Está muy novelada, muy lindo. Y ahí cuenta que Dios lo sancionó a Shlomo por 36 años. Que 36 años el gobierno del pueblo judío no iba a estar en sus manos. Yo le había prometido a David que David, dado que logró un consenso absoluto entre todas las facciones del pueblo, David era el rey de la clase más baja, de las élites, David tenía el consenso absoluto de todos. Yo le prometí a David, que David era de la tribu de Yehudá, ¿sí?, que a partir de él todos sus hijos van a ser reyes, que los reyes del pueblo judío van a ser de su simiente. Y Dios acá le dice, mira, yo se lo prometí a David, vos te corrompiste, chao.
lo que lo enervó a Dios, y ahora vamos a ver por qué tiene que ver todavía con el tema de las tribus, lo que lo enervó a Dios fue utilizar el espacio público como privado. Es decir, el rey Shlomo tenía una reina, la reina Saba, que la reina de Saba también parecía monoteísta, pero era idólatra en su seno más íntimo, y tenía muchos sirvientes. Los sirvientes ocuparon un espacio público que había trazado el rey David, imagínense entonces, que hablando hace 3000 años. Había una ruta especial donde todos los judíos podían transitar, y era un deber de cada judío 3 veces por año ir al templo, en cada festividad. Pesach, Shavuot y Sukkot tenían que transitar. Y había rutas públicas, y la reina de Saba ocupó, para hacer una casa para sus sirvientes, la ruta pública. Eso enervó mucho. Ya venía el clima caldeado, pero había un tal Yerobam. Este Yerobam era como una especie de sindicalista y dirigió una revuelta contra el rey Shlomo. Y ahí Dios le dijo, mira, tu reinado va a ser dividido en 2 reinos. Vos reinabas sobre todo Israel, lograste un consenso y una comunión absoluta, ahora te va a partir. Y así fue que Yerobam, este sindicalista, tomó la parte sur de Israel, y el rey Shlomo, a través de su hijo Rehabam, quedó en la parte sur de Israel. Es decir, Jerusalén está hacia el lado este, pero hacia el sur. ¿Bien? La parte norte del Estado de Israel, norte, hablamos de Israel bíblico, ¿sí? La parte norte es Galilea, Galil, Golán, todas las ciudades de Kinneret, por ahí. Todo el sector, Yehuda y Shomron, fue tomado por este rey que es llamado Yerobam, el contrario a Shlomo, a Rehabam. De ahí se dividió el Estado. Un Estado fue llamado Yehuda, por eso nosotros nos hemos llamado judíos. Judíos es Yehudí. ¿Por qué? Porque viene del reino de Yehuda. Las demás tribus fueron al Estado de ¿qué? De Israel. El Estado se dividió en 2, Yehudá e Israel. Yehudá era la capital, es decir, capital y Gran Buenos Aires. Jerusalén y alrededores, capital y Gran Buenos Aires, todo el sector metropolitano, donde era clásico, ahí estaba la tribu de Yehudá, la tribu de aristocracia, los líderes están ahí, y la tribu de Leví y de Binyamin, que eran los que oficiaban en el templo. Quiere decir, como la capital federal, ahí está todo, se maneja todo. Y el resto de Jerusalén era el sector de Gran Buenos Aires. Y las provincias eran todo el norte. El estado se dividió en 2. 10 tribus fueron a parar al estado al norte, y las 2 tribus, Yehudá y Leví y Binyamin, estas 2 tribus, quedaron en la parte sur. ¿Hasta ahí estamos? Esto ocurrió hace 2800 años. Sucedió que estas 10 tribus, como estaban lejos del centro de poder, del centro intelectual, se empezaron como a dispersar. Y este Yerobam les introducía pan y circo. ¿Qué hacía pan y circo? Tomaba muchos impuestos y los redistribuía, ¿sí? Como conocen el tema. Y hacía shows, ¿sí? Tipo carnaval, centros de idolatría. Idolatría no era como uno entiende, que es arrodillarse en una cruz. Era, para que se den cuenta de lo que es idolatría, si algún día, lamentablemente, ven por algún video, un culto, un banda, es algo muy similar a la idolatría de antaño, que incluye producción, vestimentas, aromas, músicas, una puesta en escena cinematográfica, que la gente era un show, incluía orgías obviamente, y todo tipo de excesos. La gente se divertía. Cuando hablamos de idolatría, antaño es ese tipo de idolatría, no lo que uno entiende. Un tipo va a una iglesia aburrida y se arrodilla ante una cruz. Esto no es. Hablamos de que idolatría es lo más divertido que había, era un show absoluto. ¿Sí? Por eso, lo más civil que se ve hoy en día es culto humano, que tiene muchísimos componentes. Porque eso es el culto en India, Nepal, que también tienen mucho armado. Son puestas escenográficas, absolutas, con colores, texturas, telas, danzas, aromas, comidas, todo. El tipo se sentía muy tentado de hacer eso. Consecuencia que se empezaron a asimilar, estas 10 tribus,
por el contenido didáctico que este Rehoboam puso, y porque cada vez tenían menos posibilidad económica, porque les esculcaban todas las ganancias para solventar, digamos, el tema de la idolatría. Y en el año 722, el rey Shalmaneser, antes de la era común, o sea, hace 2722 años, 2732 años, el rey Shalmaneser, llamado Sargón II, este rey, lo que hizo fue introducirse en todo este reino de Israel, de esas tribus, y las cooptó, y se las llevó, los empezó a dispersar para todos lados. Asirio, el rey asirio, hoy en día para ubicarlo sería donde está hoy en día Siria, casi Irán, hacia arriba de Israel. Tengamos en cuenta que Israel bíblico es más arriba que Tzfat, más arriba que, o sea, del límite norte de Israel, 100 kilómetros más. Todo hasta el Mediterráneo. Sí, todo se cacha, todo. Por eso avanzaba más sobre el Líbano, ¿sí? Hasta Irán. Y el reinado asirio, él cooptó esas personas, y él tenía un estilo de que cuando imponía y conquistaba en bloques, y hacía que todos se muevan para todos lados, para evitar una revuelta y para empezar a afinidad a la gente. Globalización, todos son iguales, no hay donde conquistar, no hay revuelta posible, pues todos son iguales. Destacaba de la tribu de Yehudá, de tribu de Zebulún, lo mandaba a un lado, lo mandaba a otro lado. Y vació literalmente todo el espacio de Yehuda y Shomrón, donde habitaban estas 10 tribus del pueblo judío. 80% del pueblo judío hablamos, no hablamos 10 tribus, hablamos 80% del pueblo judío. Fueron absolutamente conquistados y cooptados, quiere decir literalmente echados de su lugar. En su lugar trajeron asirios, caldeos de diferentes lugares, y son los que hoy en día en Israel son reconocidos como shomronitas, o samaritanos. No confundir con la parábola del buen samaritano que aparece en el Nuevo Testamento. Sí. Las 10 tribus en bloque fueron quitadas. Estas 10 tribus, ¿a dónde se fueron? Te pasó lo siguiente. El rey Shalmaneser lo mandó a varios lugares. En realidad, él quería tomar esas tribus para conquistar otros lugares. Entonces, mantuvo la cohesión entre las gentes y sacó ese grupo humano, digamos. La tribu de Zebulún contaba entonces con 6.000 personas. Esas 6.000 personas las mandó a lugares remotos, desconocidos hasta la época. 3 lugares. Oceanía, el Imperio Inca, Perú, el Imperio Inca, Oceanía, y sectores de África todavía no conquistados. Son 3 lugares que el Talmud dice dónde se fueron las tribus, a estos 3 lugares. Mandados por este rey Shalmaneser para tener tropas propias de esos lugares. Él no sabía qué había en esos lugares, pero tenía información clara que existían esos lugares. Estamos hablando, para que pongamos en contexto, 2000 años antes de Colón. ¿Cómo llegaron a esos lugares? Esta muy buena pregunta. ¿Cómo llegaron a estos lugares? ¿Cómo llegaron a estos lugares? Esa es una buena pregunta. ¿Y cómo tenían información que había algo de esto? Pues si los quería matar, los mataba, pero no los quería matar, los quería utilizarlos como carne de cañón o algo así, querían utilizarlos y tenía que ser el grupo humano entero. Porque no se puede bajar un poquitito el aire. el aire podemos abrir un poquito acá para hacer mezcla. Bueno, sí, claro. Entonces, ¿cómo llegaron hasta ahí? Muy buena pregunta. Vamos a buscar, ¿cómo llegaron hasta ahí? Dentro de estas tribus había información de los primeros libros de la Cábala. Los primeros libros de la Cábala no son el Zohar. Antes del Zohar hay muchos libros más, esto no es conocido. Sefer Yitzirá, Sefer Abair, el libro de la claridad, el libro de la creación, Raziel Amalach, el libro de Ángel Raziel, son libros que Noé, escribió por dictado divino y los puso en el arca y salieron del arca. Libros contienen mucha información de todo tipo de ciencias, especialmente esotéricas, y libros de cartografía.
que esos libros de cartografía también pasaron a Abraham, y Dios decidió que esté en el pueblo judío por algún motivo. Libros de información, esos libros hoy en día aparte se consiguen. Estamos hablando 1000 años antes de la aparición del Zohar. O sea, digamos que el libro de Kabbalah había antaño, muchos libros místicos, si quieren investigar, se llaman literatura de los Eijalot, Sifrei Eijalot. Algo muy, muy extraño. Yo leí muchos libros de eso, o sea, realmente muy críptico, pero está la información esa. Sí, muy críptico. Pero eso llegó al pueblo judío. Y dentro de eso había libros de cartografía. Y seguramente en esos libros de cartografía, intuyo yo, no lo había escrito esto, pero conjeturo, que también estaba la fehaciente existencia de estos continentes. Del continente americano, digamos, del lado oeste, Dios tenía, ¿sí? Y de sectores de África todavía no conocidos. Hasta ahí fueron las 3 tribus, las 10 tribus. Antes de ese momento tan terrible, obviamente que fue graduado, fue en forma progresiva, y los ataques del rey asirio, Sargón II, Shalmaneser, al pueblo judío. Antes de esto, algunas de las tribus, algunos de los participantes de las 10 tribus, lograron escaparse hacia el reino de Yehudá. Es decir, que hasta el año 2500, hace 2500 años, 80% del pueblo judío desapareció absolutamente. ¿Desapareció? Sí, desapareció. El rey de Israel era él buscó de Galataya. Y Jeroboam. Pero él no nada que ver con la familia de No, el de las 10 tribus no. El rey que quedó en el territorio de Jerusalén, o sea, en Yehudá, sí, era el hijo de Jeroboam. Y su hijo tampoco se portó bien, ¿eh? También tenía maíz. Pero bueno, ahí está, tal cual. Este Jeroboam se casó con una reina, Isabel, muy dramática, que lo persiguió a todos los profetas, y especialmente a Eliao. Bueno, era todo Cristina la cura esta. Pero bueno, siempre ok, vamos a centrarnos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hace 2500 años el pueblo judío era Yehudá, o sea, Jerusalén alrededor. Para decir un ejemplo tosco, como que de un día para el otro, Argentina queda determinada por Buenos Aires y capital. Todo lo demás no existe, no hay más. Es ficción. No hay más. No hay más. Algo así pasó con el pueblo judío, a tal punto que vamos a leer en Purim la Megillat de Esther, el rollo de Esther. ¿Y cómo describe el rollo de Esther a los judíos? ¿Bené Israel, hijo de Israel? No. Yehudí, los judeos, los de Judá, porque no había otra cosa. O sea, todos los judíos desde entonces hasta ahora venimos de ese reino. El reino que era la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algún rejuntado hacia el voleo de los que se pudieron escapar. Y esto es. O sea, somos del 20%. El 80% está perdido. Atención, no está asimilado, está perdido. Porque Dios prometió 2 cosas al pueblo judío. Uno, que nunca iba a ser destruido, pruebas al tanto. Y segundo, que la Torá no se va a apartar de ellos. O sea que no hay identidad judía sin Torá. No puedo quitar, desacralizar al judío. El judío por definición es sacro. Quiera aceptarlo o no, tiene un nivel de santidad de Kedushá. No puedo secularizar al judío, porque Dios dice en la Torá que cada judío es santo. Y eso también va para esas tribus. Entonces, si Dios promete que cada judío no va a ser destruido, en algún lado está. 80% de nuestro pueblo, estamos hablando de 80%. Si ahora somos 13, tendríamos que ser como 60, 80. No necesariamente. De hecho, ahora tampoco cumplimos los preceptos. ¿Sí? Judíos. Lo comparas a ellos con nosotros. No, digo, eso dice que si Dios lo... No necesariamente judío, que se reconoce como judío. Pero hay en ellos alguna señal, hay algo de... Esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a investigar. Hasta acá es histórico, ahora vamos a lo mismo. La persona que hoy en día tiene necesidad de compartir el judaísmo
tendría alguna sangre por ahí. No necesariamente. La mayoría de los conversos que yo conozco no tienen nada que ver con eso. No necesariamente. Es más, hay muchos no judíos que ven un símbolo judío, una Torá, un sofá, una letra, se estremecen y ya creen que son judíos, se están en la ilusión que son judíos, y de hecho se consideran judíos ellos. Pregúntale a cualquier judío que tenga vinculación con la iglesia evangélica, va a ver. Ellos son judíos espirituales, vos sos judío de corporal. Dios te abandonó, te van a decir, Dios te abandonó, nos eligió a nosotros. Son judíos espirituales. Se consideran absolutamente judíos. Lo que es seguro es que Dios eligió a los judíos, y también lo aceptan. Más que ellos dicen que ellos son. Ahora, Pero que Dios eligió. pero la gente que tuvo que esconderse, que tuvo que convertirse por la puerta, que los hijos por ahí en alguna generación perdieron la tradición y las cosas y se criaron como cristianos o católicos. Muchos de ellos después vuelven y se convierten en judaísmo. Es correcto, pero estos eran judíos. Estos venían de Judea. Ella dice la Inquisición, todo correcto, pero venían de Judea. Acá hablamos de judíos que no vienen de Judea. Vienen de otros lados, como el Alto Perú, como Costa de Marfil, como Maribú, ahora vamos a ver las fotos, como lugares recónditos que vos decís, como el principado de los emperadores japoneses, toda la familia real japonesa, no sé si es real, tiene un término de emperadores, son de linaje de esas tribus. Judíos que no parecen, que no viven de todo lo más como 20%. 20%. El 80% están perdidos. Y una de las misiones del Mashiach va a ser retraerlos, repatriados al pueblo judío, redescubrirlos. Y sobre eso vamos a hablar. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Esto es lo que vamos a ver ahora, justamente. Hasta acá hay las 10 tribus perdidos. El Talmud trae un término medio alegórico. ¿Dónde están las tribus? Detrás del río Sambatión. ¿Dónde está el río Sambatión? Entonces, debaten mucho los intérpretes. Muchos dicen que es el Pacífico o el Atlántico. Hablamos de que es de este lado, vamos a hablar de este lado, también hay en África, pero bueno, vamos a hablar lo más novedoso que es que el Alto Perú y en el Amazonas fueron a parar ahí, por cercanía nuestra. ¿Sí? Y muchos dicen que este río Sambatión era alegórico, es un tipo de río que descansaba en Shabbat, que si tenía remolinos y trombas marinas, que hacía que las piedras se arrojen para todos lados por rama, y el día de Shabbat frenados, que si eran navegables solamente en Shabbat, pero en Shabbat el judío no puede navegar. Entonces era como un decreto divino que esa parte del pueblo judío tiene que estar escindido, tiene que estar arrancado. Arrancado. Agregando un poquito más, hay una famosa profecía de Yehezkel, la profecía de los huesos secos. Dios, en el capítulo 37 del libro de Yehezkel, es muy interesante que lo puedan leer en español, Dios le da una profecía a Yehezkel, le dice, Yehezkel aparece de repente en un valle lleno de huesos secos. Huesos secos, se ve que había un grupo humano que murió ahí, y Dios le dice, profetizá estos huesos secos. Profetizalos y dale palabras de esperanza a los huesos secos. Y de repente Yehezkel vio como esos huesos se rearmaban, cada uno en su esqueleto corporal, se recubrían de tendones, de sangre, de venas, de piel, de cabellos, y empezaban a caminar. Profecía que tiene que ver con la época de la resurrección de los muertos, y como la gente que está en exilio puede parecer seca espiritualmente, sin embargo Dios lo va a revivir. Esto que parece una alegoría muy linda y muy hermosa, digamos que el profeta les habla a los huesos secos, o sea, imagínense un profeta hablando en un cementerio de decenas de años, de cientos de años, y Dios los revive a todos, los reubica cada uno en su cuerpo. Esto hay una opinión en el Talmud que pasó de verdad, no es una alegoría. Hay uno en el Talmud llamado Rab Katina que dice, yo soy bisnieto de estos huesos secos. Yo era de la tribu de Gad que salía de tiempo de Egipto, que se perdió y fueron muertos ahí. Yo era de las 10 tribus. Y el profeta Yehezkel, a través de esta profecía, nos revivió, y yo vengo de estos. Y dice más todavía el Talmud, mirá los tefilín de mi padre. Está queriendo avalar tus palabras, mirá,
Mi padre lo resucitó y trajo los tefilín y era un ser humano y yo tengo lo de mi padre. Quiere decir, indicando... ¿Y ahí está la evolución de la cremación? No, la evolución de la cremación es otra historia. Esto es porque la Torá ordenó ir al polvo, porque el polvo trae expiación. Pero hablamos ¿qué hablamos? De que las tribus están perdidas y en algún momento se recuperaron, a través de Jezkel, y ahora en la época previa a la época del Mashiach se están redescubriendo. Y a eso vamos a hablar. ¿Cómo se redescubre? Una de las funciones del Mashiach va a ser redescubrir a todo el pueblo judío. 80% de nuestro pueblo está perdido. Perdido, no asimilado, perdido. Perdido quiere decir no se ve irreconocible, identificable. No se sabe dónde está. Porque están perdidos en este momento, están asimilados. Nosotros también estamos asimilados. No. Sí, obvio. No, no. Y ellos también. Ellos son diferentes, ahora vamos a ver porque ellos tienen una ventaja frente a nosotros. Los etíopes que repartieron a Israel hace 10 años. Ahí vamos a hablar de esto y también de esto vamos a hablar. Justamente. Los etíopes que contaban. Yo estuve con ellos. No, lo único que es esto, que encontraron en... Yo estuve en Israel 3 años en Tzfat, en el Los Tzfat, estaba persiguiendo... Y había un grupo de falazos etíopes, sí, de la tribu de, eso es la tribu de Menashe, Brei Menashe. En la operación Moshe exactamente, Brei Moshe, de la tribu de Dan, de la tribu de Dan. Llegaron a Israel, pasaron una conversión ante la duda, pero se descubrió, ahora vamos a ver cómo se descubrió que eran de la tribu de. Y yo estaba en el Shiva y veía así a través de limpieza, de orden, y yo los veía decir, puede ser, ¿qué uno va a decir? No puede ser. Sí, son recontra negros, pero judíos. Una pil. Empecé a hablar un poco con ellos, imagínate, una cultura absolutamente ni occidentalizada, nada, o sea, no. Únicamente, ahora vamos a ver cómo, ellos son judíos, pero siempre me dijeron, ahora vamos a ver. El Mashiach tiene la función de detectar a estos y retraerlos, repatriarlos. Pues algunos están perdidos y asimilados, también estamos asimilados. Nada, que nosotros los reconocemos como judíos y acá el Mashiach va a tener que reconocerlos como tal. Pero bueno, antes de esto, vamos a hablar de nosotros. Nosotros todos acá tenemos presunción de que somos judíos. ¿Podemos aseverar que somos? Sí, aseveramos. Bajo la ley de instantes que somos. Porque es judío que tiene que tubar o tiene otras cosas, presumimos que es judío. ¿Podemos decir 100% que es judío? Alágicamente sí. Realmente, y para saber realmente, hay que tener un árbol genealógico de abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, chorno, dice chorno, hasta Aarón, hasta Moshe, hasta la tribu. Habría que... hasta Aarón a Cohen. O sea, si vos querés decir que es judío poco, la única forma es que vos traes un árbol genealógico de 3.000 años, que en el medio no hubo ningún tipo de mezcla, y ahí sí. Y ahora es un poco difícil. Nosotros tenemos la presunción. Presunción y verdad es lo mismo, la verdad lógica es lo mismo. Hay un caso más divertido, el Cohen o el Leví. Cualquiera que dice que es Cohen, y él creo que es Cohen, porque Cohen es un mérito y el padre que le dijo Cohen es Cohen. Sabemos nosotros que hay muchísimos Cohenim que no lo son, porque hay muchas historias que en medio de guerras y persecuciones, los rabinos del templo decían ustedes son como Cohenim, porque a la lucha, como si fueran, y ya se consideran Cohenim, pero sabemos que no es Cohen. Pero yo la vez pasada leí que sale hay unos estudios de genética de muchas generaciones anteriores. Sí. Y nada, que no sé de qué tribu son del Leví. Sí, está bien, Cohen, Leví, viene todo lo mismo, pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Todos los que dicen que es Cohen o Leví, le creemos que es Cohen y Leví, porque viene de la tribu Cohen y Leví. Ahora, el Cohen no puede casarse con una mujer divorciada. Yo tengo un caso de un alumno mío
que técnicamente era Israel, o sea, el Cohen Leví, y empezó a investigar y pensó que era Cohen, y le gustaba investigar, y bueno, conocido acá de la gente, pero empezó a investigar esto, lo otro, y yo le dije, ¿sabes qué? No vamos a investigar más. Mejor dejarlo en la presunción, porque si vos te asegurás y tenés comprobaciones que sos Cohen, estás casado con una divorciada, quiero ver qué hacer. Entonces mejor no investigué y dejar la presunción. A veces mejor no saberlo. ¿Qué caso yo? No, nadie te mandó a investigar. Estás con la presunción. ¿Querés sacarte la presunción y tener datos seguros? Hacelo. Pero es tu responsabilidad. Yo no voy a hacer. Pero bueno, aquí vamos a lo siguiente. Nosotros tenemos la presunción de que somos. Para la ley judía, como que lo somos. Somos todos. Ellos no tienen la presunción de lo que son. ¿Por qué? Las tribus. O sea, hablamos de gente en estado tribal. Gente que se mantuvo por 2000 años en un estado de la caza y de la pesca separado del mundo occidental. Porque todos los que estamos urbanizados, globalizados, somos casi todos iguales, digamos. Tenemos básicamente todos, comemos de McDonald's, todos escuchamos A y B. No hablamos de la gente urbanizada, hablamos de tribus literalmente tribus, que tienen que vivir alejadas de la civilización como estos etíopes, que vivían afuera, como estos que llegaron del Amazonas. Tiene que ser así, para saber que se mantuvieron desde entonces hasta ahora en el mismo círculo, porque si no, se empezaron a casar con otras tribus, otros similares. Tienen que mantener su estado tribal, que ya no es muy fácil de estos. No hay ya muchos en cantidad, porque cada vez más son los urbanizados y los globalizados, ya, digamos, de conjunto de seres humanos, cada vez hay más de esto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, durante todas las generaciones hubo grupos humanos y hubo tribus de todo tipo que mantenían 3-4 rasgos en común. Uno de los rasgos era que entre el viernes a la tarde y el sábado algo del Shabbat hacían. O prendían velas, o cambiaban la actividad, ¿bien? O tenían algún tipo de rasgos diferentes. Cosa que era absolutamente extraña en estos grupos. ¿Por qué? Porque estaban influidos por la persecución y por la Inquisición cristiana, entonces el domingo. Si era por el lado musulmán, era el viernes. Y si no era por ninguno de los dos, ¿por qué el sábado? Y si es el sábado empezando de las 0 horas, no del viernes a la tarde. Este rasgo del Shabbat se vio en todos estos grupos, que algo hacían. Segundo, algún tipo de restricción en la comida, rasgos alimentarios. Evitaban tal cosa, evitaban tal otra, y tampoco era común frente al sector humano que los rodeaba. Y tercer elemento, tenían abstención o algún tipo de reparo en su sexualidad, es decir, no tenían parte en orgías o en grados de homosexualidad, tenían algún tipo de limitación en lo sexual, que ese tipo de conjuntos tribales era muy extraño, porque la sexualidad se vivía como algo muy liviano, y también la parte de comida, que se restrinjan en eso era muy raro. Y la restricción no venía ni del lado cristiano ni del lado musulmán. En Portugal, la isla de Manitoba o Mantiloba, algo así, de Brasil, 100.000 de estos que no comían ni cerdo ni lechón, y se ve que, o cerdo salvaje, se ve que en su paraje que abundaba esto, y el viernes a la tarde prendía la vela. Sí. Sí, es correcto. Sí. Tiene relación con lo que estás hablando. Sí. Se trata de gente que son judíos, o que están haciendo una formación, Sí. algo de relación. Sí. También hace una relación con el tiempo. Es correcto. Hay una organización que se llama Shavei, es una organización impulsada por el Reino de Israel, que tiene representantes y van buscando por todo el mundo estas tribus. ¿Y esto por qué es así? Y Voy a explicar por qué. que viven en Perú.
Quiero que voy a pasar la computadora para que la vean. Hay varias fotos. Estos son judíos de India que llegaron a Israel, se convirtieron y hicieron una jupá. Miren solo los rostros de las mujeres. Rostros absolutamente que vos te das cuenta que no es ni ashkenazí ni sefaradí. Esto es del otro lado. Rostros rarísimos. Ahora hay varios de estos. Eso que hoy en día hay búsqueda de las tribus, ¿Qué es un casamiento? un casamiento masivo de judíos que vienen de India. ¿Qué las acciones? Acciones de India, claro. Nada que ver. Claro, bueno, estos son judíos. Moshe muy blanquito no era, rubio no era. Abraham no me lo veo con ojos celestes. Pero Gabriela parece mestiza. Sí, bueno. Bueno, son negras. No son negros, hay muchos cafés negros. La India no son negras. No son negros, son marrones. Marrón. La India no. Pero que cantan el Shema, empiezan a la hora y sacaron un libro, que está el libro del arroz. Es correcto, es correcto. Que está en YouTube también. Es correcto. ¿A qué vamos? Vamos a lo siguiente. Lo que sabemos de las tribus es que durante muchas generaciones las tribus intentaron comunicar o mandar señales a Yehudá para que los rescaten. Estamos hablando, ocurrió hace 2500 años y cada generación de algún tipo de viaje, algún tipo de travesía, estamos hablando 2000 años antes de Colón. Siempre intentaron mandar mensajes. Masivamente. Sí, ¿no? sí, claro, obviamente. Ocuparon el altiplano acá, Amazonas, Inca, Costa de Marfil. Ahora, fíjense, hay varias pestañas ahí, hay varias fotos, van a ver los rostros. Están los de Amazonas, están los de... Fíjense arriba de las pestañas. ¿Qué pasa? Tenían una señal ellos. Se ve que cuando fueron exiliados tenían una señal. Y esta señal, que era una de las definitorias, es lo que se ve en común en todas estas tribus. Se ve en común, que es nuestro hermano Yehudá vendrá en nuestro rescate. El símbolo, la señal, es que en los libros de ellos, en la cultura de ellos, los ancianos de ellos decían, nuestro hermano Yehudá va a venir a nuestro rescate. Yehudá, ¿quién era? El primero de los hijos de Jacob, las tribus, el líder, el león. El león. Por eso todos los reyes son de Yehudá, el que sacó el pecho por todos, el más grande de todos, Yehudá. Y él dijo, Yehudá volvió a nuestro rescate. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. El Mashiach va a ser rey, pero a la vez va a ser de casa de David. David era Yehudá. Previo a la venida del Mashiach, una de las señales definitorias es que se van a reencontrar estas tribus con el pueblo judío. Es así como la degustación previa del Mashiach ya la tenemos ahora. Eso que muchos judíos, millones de judíos que están en el Estado de Israel ahora, es una degustación previa de lo que va a haber. Y eso que el Estado de Israel puede mandar, invitar a todo el mundo a buscar las tribus, es una degustación de lo que va a haber en la época del Mashiach. En la degustación, talones quiere decir degustación. Claro, pero eso de los palazos, los judíos, la avenida de Rusia, Esta es la degustación. No, porque todavía no vino el Mashiach. Es un paso anterior, y quiero explicar esto. Una cosa es que cuando viene el Mashiach se empieza a dar todas las señales. Es como decir, hay una mitzvah antes del Shabbat de degustar toda la comida que se va a comer en el Shabbat, pero todavía no es el Shabbat. Entonces, una degustación mínima en cada cosa. Esto lo sabemos en un versículo de Yeshayahu. Yeshayahu dice, así como la madre, antes de dar leche a su bebé, ya produce leche en el pecho, antes del parto, así también la tierra de Israel va a producir frutos antes que vengan los judíos. Y como está viendo ahora, que el reverdecer agrícola de Israel, antes que vengan todos los judíos, no algunos. Ahí está 40% del pueblo judío. Falta otros 60 de judíos de Yehudá, y faltan las tribus, y faltan los conversos. Ahora tenemos degustaciones previas de todo lo que va en la época del Mashiach. Una pregunta, eso de buscar las tribus perdidas,
¿A partir de cuándo y de qué surgió la idea? Porque Siempre, en cada generación hubo esto, incluso hay uno que se llamaba Menashe ben Israel, un judío relativamente renegado, alumno de Baruch Espinosa, que ese Menashe ben Israel escribió un libro incluyendo dónde están las tribus, y bueno, al fin y al cabo no eran las tribus, no fue el camino de la Torá, fue una especie de conversión trucha que se hizo, y durante todas las generaciones se buscó. Pero ¿qué pasa? Pasaba que no era la época exacta, Y Ahora, como estamos en la época exacta, naturalmente surge. Hay un maíz al respecto, y esto pasa en cada cosa del Mashiach. Siempre, todas las generaciones, los sabios íntimamente sabían que no era la época. No era la época. Buscaban o estudiaban el tema del Mashiach, pero como para salir de la obligación, no de verdad. Ahora es la época. Por eso están todos estos fenómenos, de que concretamente hace 20 años en la campaña de Moshe, como dice acá nuestro amigo, decenas de miles de judíos de India fueron a parar a Israel, se convirtieron y son parte de Israel. Después Menashe, los hijos de Menashe, Bnei Menashe, también de India, en la parte sudeste, más los que son los falayas, más los rusos, los judíos que también tenían origen en las tribus, y varios, ni que hablar acá de Perú, de Brasil, del Amazonas, y del Inca arriba, y una ciudad, Carcajillo, algo así, de México, que también eran de las tribus, de cada una de las tribus, fueron retornando a poquito a Israel, al principio de 100, de 200, y ahora se están yendo en cantidades. ¿Y todos los credos Todos. buscan camino? ¿Cómo? Todos los credos, que... No todos los credos. ¿Cómo? No todos los credos. No, de los judíos, digo. ¿De los judíos? Los conservadores, Hamas, El relato de Israel, es lo más, el relato de Israel es lo más bueno, eso. aglutinante que hay. El relato de Israel es como lo oficial, es lo más. ¿Todos los incas eran judíos o esos judíos que vinieron de las tribus se mezclaron con nativos que ya... Estos se mezclaron, pero a su vez conservaron cierto nivel de cerrar filas para quedarse con esa identidad. Por eso, dentro de los incas, algunos grupos determinados tienen estas características, otros no. Ni que hablar. Ni que hablar. Hay una historia al respecto que grafica mucho por qué surgen ahora estas historias. Creo que Jafet Haim agarró la familia y tenía que hacer un viaje de una hora y media. Entonces el chico apenas empieza a correr la carreta, empieza, papá, ¿cuándo llegamos? Papá, ¿cuándo llegamos? Padre, una cachetada. ¿Cuándo llegamos? Una cachetada. Pasa una hora en el cuarto, la esposa le pregunta, ¿cuándo llegamos? Faltan 15 minutos. El chico salta, ¿cómo? Te pregunté lo mismo, ¿qué hace? Bueno, porque esta es la mujer. Dice, ella preguntó en su momento. Ella preguntó cuando estaba viendo las luces de la ciudad. Vos salís de la ciudad, tenés las luces de la ciudad. Después tenés campo, oscuridad, después tenés las luces de la ciudad siguiente. Ella preguntó cuando faltan 15 minutos. Vos preguntaste mucho antes, después te vos ella preguntó en el momento justo. En el momento justo. Es decir, que hay momentos exactos. Ahora es el momento que están todas las señales previas al Mashiach. Por eso se da, y antes no se daba. Eso ni hablar, pero eso literal. Dice el texto del Midrash. En la época del Mashiach, Dios saca del sol su vaina. Su vaina. El sol tiene una vaina, un estuche, una capa de ozono, y Dios la saca. Los malvados son calcinados con el sol en estado crudo, sin la capa de ozono, y los tzadikim, la gente justa, es curada a través de este sol. Entonces una profecía, una descripción del agujero de ozono. Esa tormenta de Nueva York, La tormenta de Nueva York, los tsunamis... Hay muchos. Esto lo vamos a ver bien el próximo lunes, que vamos a hablar de la era del acuario, y todas las señales comprobables, especialmente en el país. ¿En qué país? Acá, en Argentina, en Buenos Aires. No solo por el calor, sino por todas las descripciones. La inflación creciente, a pesar de la abundancia de producción, es una señal del Mashiach. Una de las señales del Mashiach es que va a haber una época que nunca hubo en la historia,
que va a haber abundancia de productos e inflación galopante. Esto dice la Mishnah hace 2000 años. Que si hay más producción, tiene que bajar el precio. ¿Por qué sube? En todos lados sube, acá también, pero en todos lados sube por especulaciones financieras que no estuvieron contempladas en la historia salvo ahora. Y en Israel también, que nunca llueve, me llamó mi hermana de Israel, dice, nunca llovió tanto y llueve. Pero bueno, esto es parte, es una cosa de loco. esto es parte de la historia del secreto de las 10 tribus perdidas. Y esto que están retornando ahora las tribus perdidas hacia la tierra de Israel es una comprobación, una degustación de lo que va a pasar en la época del Mashiach, que estamos inminentes a ella. Que todas las tribus van a volver, todas, y van a empezar a reflotar, todas. Es más, muchos van a querer ser judíos sin saberlo también, porque va a estar bueno. Pero bueno, que claro, en la época de Mashiach ya Vamos ganando tiempo. en la época, si quieren ampliar más el tema, hay mucho en los libros de Mario Saban. Mario Saban es un gran investigador. Mario Saban es un gran investigador, no religioso, que de los Cristos judíos, exactamente, los Cristos judíos, que ahí usa varios libros. Y ahí trae sobre una investigación sobre los nombres de los criollos acá del país y su vinculación al judaísmo. Ahí trae el apellido Varela, judío, Varela de Viruela, porque Viruela era la forma especial que lo decían los judíos españoles, Fernández. Y resulta que todos los patriotas argentinos, Sí, bueno. la mitad de los patriotas argentinos eran todos descendientes judíos. Y bueno, todos los que participaron en, ¿cómo se llaman estas castas? Patricios y no, los cruzados, ¿cómo se llama? La masonería. Todos los grandes líderes, los políticos que participaron en masonería eran judíos, la mayoría eran judíos. ¿Cómo? No escuché, puede llegar a ser. ¿Por qué masonería? ¿Por qué masonería? Porque en esa época no había Jockey Club, no había alcurnia. De los judíos que destacables querían de alguna forma tener un espacio donde caretear. No había otra forma sino un grupo masón. No había diálogo sociodeportiva, no había country, no había donde caretear. Dicen que el dólar, que muchos signos. El dólar es otra historia. Pero bueno, eso es un poco lo que presentamos el tema de tribus, hay mucho más y secreto, pero bueno, eso es una introducción. Semana que viene, Dejemos saber los secretos. ¿no? Semana que viene vamos a hablar. No llegamos a leer hoy el apunte, pero bueno, vamos a leer un minuto del apunte, así terminamos como corresponde. Página 51, la idea del apunte de hoy era así. En la página 51 al pie, estamos estudiando el libro de Rambam, Maimónides, en los últimos capítulos que hablan sobre el Mashiach. Y así, en la era del rey mesiánico, cuando su reino esté establecido abajo de todo, y todo Israel, página 52, se reúna en torno de él, todos determinarán su linaje por su intermedio. El Mashiach va a decir a cada uno a qué tribu le pertenece. Vos de la tribu de Zebulún, vos de la tribu de Dan, a cada uno le va a decir. Con el Espíritu Sagrado que descansará en él. Como está dicho, él se sentará como un refinador y purificador. Es decir, que él va a determinar a qué tribu uno le correspondía. En primer lugar, purificará a los descendientes de Leví y dirá, este es un legítimo Cohen o este es un legítimo levita. Porque como dijimos que hoy en día el Leví y el Cohen son presuntos Cohen y Leví. ¿De qué pasa? Si ya construyen el santuario, no hay trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores de la tribu de Leví? Cohen y Leví. Y si este que presumimos que Cohen en esta época, en la época de Mashiach no lo es, tiene que determinar, este trucho es el verdadero. Y así va a ser con todos los judíos, que va a indicar a cada uno por qué es importante esto. Pues cada judío va a ir a vivir a la parte de la tierra de Israel que le corresponde. Este va a ser un navío marcante, este va a ser más ganadero. Obviamente hoy en día con tecnología va a ser diferente, pero bueno, cada uno va a habitar en la zona que le corresponde judaicamente. ¿Sí? Esta es una de las... Por eso tiene que ver con el tema de Mashiach. Pero bueno. Ok, esto es hoy. Semana que viene vamos a hablar del Mashiach y la era de Acuario. Es muy importante. Vamos a ver como todos los sucesos que se están dando hoy son previos a la venida del Mashiach, que son señales que estuvieron en los libros empolvados de 2000 años y hoy en día salen a la luz. Y especialmente
judaicamente, cuál es la era de Acuario y la era de Piscis. En el mundo, especialmente en los libros de la Nueva Era, hay una descripción de qué es era de Acuario y era de Piscis. Y vamos a hablar desde el punto de vista judío, qué va a pasar en estas épocas. Algo muy fascinante, y especialmente vamos a traer un tema revelador que se llama Torat HaShmitim, o la enseñanza de el reciclaje permanente. ¿Qué va a pasar después de la época del Mashiach? Siempre se dice que la época del Mashiach es lo máximo. Bueno, hay muchas cosas más dentro de la época y después de la época. ¿Qué va a pasar después del año 7000? ¿Dónde vamos a ir a parar? Si es que va a haber o no va a haber. Un montón de cosas muy esotéricas y fascinantes. Esto va a ser el próximo lunes, ya aquí en Carnaval, a las 8:30 por este canal. Cuando entremos a camino, entremos a Para los no equivoque, único lugar ya. Ahí está, ahí va. Con el rabino. No equivoque.